Bueno, vamos a reaccionar, gente, a un vídeo que tengo aquí de hacks nuevos que han salido. Vamos a hacer una reacción de... Vamos a reaccionar a una reacción del vídeo, ¿vale? Porque va a ser más divertido. Vamos a ver al señor Benruki y así, pues bueno, vemos lo que opina él y también, pues escucháis lo que yo opino y también me gustaría ver lo que opina el chat y por ahí, ¿vale, gente? Vamos a ver. Vale, vamos a poner aquí mi camarita. Aquí creo que está bien, considero que está bien. Vale, el vídeo está en inglés, le he puesto ya los subtítulos a español, ¿vale? Y eso, cheating has ruined, o sea, que los hacks están arruinando el PvP en Lich King Classic, ¿vale? O sea, esto es real. Los hacks existen y están invadiendo Lich King, ¿vale? Que seguramente hay mucha gente que los hacks son, pues yo qué sé, que son imposibles, que son una fumada, que no sé qué. Pues por lo que sea, ¿vale? Pero existen y aquí lo vais a ver, ¿vale? Y son mucho más comunes de lo que la gente se piensa. Let's actually talk about Wrath of the Lich King a little bit, ladies and gentlemen, because I have been playing it. Stuff is really crazy. The end of season in Wrath of the Lich King, this season might be the worst. Every season in Classic is pretty bad, but I feel like Podría ser la peor, this could dice. potentially be one of the worst seasons ever, which sucks because I actually do like playing Wrath, but the amount of dodging and sniping, and I feel like in Europe specifically, maybe scripting, is absolutely out of control. So I want to show you guys. I want to show you guys a few of the Eso, que también hay wikauras para snipear a gente. O sea, visualizar hasta qué punto está llegando esto. No es que solo haya hacks de que hagan todo por ti, básicamente, sino que también hay hacks que snipean a gente. Y tú ya entras con los talentos para snipear y con el gear para snipear, ¿vale? Diciendo que apesta Lich King, que es la expansión de la historia, pues que más apesta y más mierda hay, ¿ok? Yo estoy acostumbrado a esto porque vengo de Warmain, de Arena Tournament, que es uno de los servidores donde más caca hay, pero ya vivía con ellos, ¿sabes? Ya eres consciente y te jodes. Al igual que una persona que juega al Counter-Strike, pues en ciertos elos, ya eres consciente de que hay chetos, no puedes hacer nada, sigues jugando y te jodes. Esto es lo mismo. that we've seen. Okay, so we can start with like the dodging and sniping and stuff like that. So people pushing end of season rewards for like Gladiator and pushing for rank 1 and stuff like that. One of the things that they're doing and that they can do is just completely avoid anybody that can potentially beat them and play into people that they have very easy matchups against. Okay, and this is something that's been going on forever. Tienen un wikauras de que les quita o les pone la cola porque rastrean a la gente. Y esto es real porque yo lo he vivido no para arenas, sino para subasta. Se puede hacer un wikauras que detecte a esa persona en qué zona está. ¿Sabéis? Entonces te traquea si está dentro de la arena, si ha entrado o justo ha salido. Y te pones un sonido o lo que sea y metes cola. Que de repente entra y a ti no te llama, te quita cola instantáneo. Sale, te mete cola instant. Entréis a la vez, perfecto. ¿Sabes cómo os quiero decir? Porque cuando estás a rating muy alto, hace la gente sobre todo que está rating alto. Cuando está rating alto, como tu MBR también es alto, 3,5, tú ya sabes, por ejemplo, 3,5 de rating, 3500, tú ya sabes a qué gente y composiciones ganas. Si eres, por ejemplo, una Warpal o eres una Rogue Dixie, qué composiciones te renta enfrentarte o no te renta enfrentarte. Entonces te configuras el wikauras y el addon pues te avisa. ¿Te renta meter? No te renta meter. Ha salido este, el otro está dentro, mete cola. Si sale uno que no te interesa, quita y luego la mete. ¿Sabes? Esto es así, esto es así. No creo que en Warman se hiciera esto, pero aquí, pues lo que está contando, pues sí se hace. Warman lo que se hacía era parecido, pero espero e intuyo que sea sin wikauras, ¿no? Y la gente lo que hace es eso, ponerse counter-gear. Porque en última fase, por ejemplo, en ICC, lo hemos comentado alguna vez, hay trinkets que son muy viables para hacer counter. Por ejemplo, el colmillo de Sindragosa o la llave de las chapas de Escarcha, que te da un montón de vida y un escudo de 6000 y pico. Y el trinket de Sindragosa te da un montón de vida y 200 y pico de resistencias. Lo cual, por ejemplo, contra Shadow te cagas encima. Contra Shadow. O contra un asa. Y tiene un cooldown de 1 minuto el trinket ese. ¿Sabes? Pues esto, a ver, pues yo qué sé, lo veo mal.
A ver, es que llegado. Siempre se ha hecho dodge a las arenas. Pero claro, usar un Wikauras y tal, o un addon, o una aplicación, un programa, como lo quieras llamar, para que te traquee quién está dentro, quién no, quién sale, quién entra. Uf, eso ya me parece. Ya me parece un cheto, realmente. Ya es un cheto, porque estás dodgeando a gente. Sin tú tener que estar buscando. Otra cosa es que tú las tengas agregadas a amigos y tal, que es lo que mucha gente pues hace y ha hecho en privados o en cualquier sitio, ¿no? Pues que dodgeas a cierta persona o te sale una composición que siempre te gana, un preg deca, agregas al preg o al deca y dices, están dentro. Vamos a meter cola. ¿Ves que salen? Quitas cola. Vale, pero otra cosa es tener ya a todos traqueados con el puto addon y que te diga absolutamente todo. Eso me parece muy loco, la verdad. It's happened on the live ladders. It's happened on tournament realms. It happens 100%. But things have been leveled up to almost a things have been leveled up to a ridiculous point, an absolutely ridiculous point. And there's a few reasons for that. Number one, Wrath of the Lich King has a relatively small community. Okay, so there's not that many people at the high end. Number two, people have a lot of alt characters. So like the people that are really hardcore about Wrath of the Lich King, PvP, they're really into it. So they don't just have one character. They have like 2, 3. Number three, there's a lot of like counter comps in the game, right? Like there's certain matchups that you just easily win. There's certain matchups that you easily lose. So if you just avoid every matchup that's hard and you only play favorable matchups, you can have a pretty good result. You can have a pretty good result. So, Entonces, que la gente tiene muchos personajes y pues con esta mierda, pues te renta. Pues ahora está este pavo, entro a esta composición. Ahora se conecta este otro, entro a la otra composición. Pues eso, pues que igual tienes un warrior, tienes un chamán y tienes un pala. Y pues los vas rotando dependiendo lo que haya. Básicamente en esa hora a la que estás jugando. Entonces, pues coño, si haces todo el rato counter pick a lo que ellos están jugando, pues evidentemente vas a ir subiendo los personajes. No es lo mismo que te pegues 5 horas jugando arenas, por ejemplo, de Rogue Mago, sin ver lo que te sale, a que tengas una Rogue Mago, que tengas una Warpal y que tengas una Shadow Rogue. Y juegues bien las tres, sumado a que tengas hacks con esas clases también. Entonces, metes cuando te favorece y encima usas caca en arenas. O sea, flipa, ¿sabes? Flipa. What you see is... I got linked this screenshot. I'll show you really, really fast. I don't know who this is, but somebody linked me this. This is a player in Wrath of the Lich King. This is what their game history. Mira, snipping. Esto es snipping. Es que es rollo de. Claro, es que es rollo de que lo tienes con la Wikauras y nada más se conecta, te pita. Entonces tú ya entras a tu composición y tal, igual. Y metes, ¿sabes? Es muy voyeur esto, ¿no? Como que estás mirando desde el armario que está pasando. Es full voyeur, ¿eh? Es snipping, realmente. Claro. One win, stop. 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 So, how do you think this happens? Where they just play one game and they're always going up rating? Snipping o win trade. I'll show you. It happens because of stuff like this, okay? So if you haven't seen this has been a clip that's been going Pueden ser ambas, realmente. But this is basically somebody using multiple accounts with multiple characters on multiple servers. They have a character on Benediction Horde. They have a character on Benediction Alliance. Oh, sorry. Mira lo que os decía. Lo que os decía. Lo que os decía. ¿Veis? Está traqueando pues a la gente con el tiempo que lleva dentro. Y entonces seguramente relacione a qué persona se está enfrentando. Qué locura. Muy loco esto, ¿eh? Benediction Alliance, full voyeur. and they have Fairlina. Okay, so there's 3 characters. And they have weak auras that detect every single person they add to their Los friend tienen list, varios servidores. what arena they've gone into, Flipa. how long they've been in the arena, and Claro, es when que they enter traqueas the el arena. servidor. So this is what people do to dodge and snipe. Nuts has left the arena. Chan has left the arena. Reflex has left the arena. Celine 2 has left the arena. Showery has left the arena. Wadferl has left the arena. Decades has joined the arena. Madre mía. Imikel has joined the arena. Decades has left the...
So this is the kind of stuff that people have been doing. This is the kind of stuff that people have been doing. Okay. Lo que hace la gente. Now I'm pretty sure, you see that this is Seth. I'm pretty sure Seth was doing this because he wants to bring attention to it, allegedly. I don't know, but I'm pretty sure he's doing this because he wants to bring attention to it. He told me to like tweet about it. Me parece bien que lo haga público. But I feel like there's one way Blizzard could easily just stop all of that is if you could have an offline mode while you queue. You know how on Battle.net you can have an offline mode? I feel like there should be a way where you could hide yourself online, like you don't appear on friends list and stuff like that. I feel like you should be able to do that. I don't think there's anything wrong with doing that. And I think it would completely solve the problem of dodging and sniping. And then people could just play. And they wouldn't have to worry about... Because this was happening to me in 5. Esto explica mucho. Esto explica muchísimo, si lo piensas, cómo hay gente que hace las parciales que hace. Si lo piensas realmente. Gente que se hace estas parciales de la hostia, 305, 40... Vale que sea un buen jugador, pero llega un punto en rating alto, no se puede ver... Seguramente te metes a... No se puede ver la... ¿Veis? Esto es snipping, por ejemplo. 1-0. Aquí va a snipear y pierde. Supongo, intuyo. 3-0. 1-0. O sea, ¿cuándo metes tú una arena solamente la ganas y te vas? No sé, es un poco raro, ¿sabes? O sea, he cogido el primero que he pillado, ¿sabes? Que puede ser que no también, pero habrá mucha gente que lo hace. Generalmente yo creo que la gente que tiene parciales tan buenas hace snipping de arenas. ¿Sabes cómo os quiero decir? Yo considero que sí, vamos. Yo considero que sí. Porque si no, ¿cómo te haces, por ejemplo, un 350? Es complicado. Aunque seas una puta warpa, tío. Porque no puedes tener esa... No puedes, aunque seas demasiado bueno. Tienes que snipear y jugar arenas que sean favorables para ti. ¿Sabes cómo os quiero decir? Por muy buen jugador que seas. Generalmente, ¿vale? Luego pues habrá excepciones. Evidentemente. ¿Qué pasa, Mino? ¿Cómo estás? We've been pushing in 5s because I like the bracket. 5s has always been one of my favorite things. And we've played like 60 games this week. So like in the last this week we played 60 plus games, okay? And we have a 90% win. And with our 60 games and a 90% win, okay, that means we're winning 9 for every one time we lose, which is pretty fucking good, okay, for the end of the season. But the problem is, the reason why we're barely going up any rating is because everybody avoids us. When we log on, everyone logs out. They have these weak auras that show when we get online, and they just instantly alt F4 and drop the queue. They just log out immediately. Es eso, El típico que te gana siempre, rollo Thorsten con Soumi. Thorsten usa la mierda y está baneado, ¿vale? Que igualmente el Thorsten está jugando otra vez al puto videojuego, que ya tiene otro Warrior. O sea, banean a la gente que usa mierda para que puedan volver a jugar. Te habilizan el gilipollas. No sé, si baneas a un pavo, tío, que está abusando de scripts de PQR y de todo, banealo de por vida. O sea, haz lo que tengas que hacer para que esa persona no juegue más. Porque estás ensuciando tu puta mierda de juego, tío. Es que encima lo permites. Permites que esta gente vuelva a jugar. ¿Sabes? Yo qué sé, tío. Otra cosa es, pues yo qué sé, pues que compra-venta de oro, pues yo qué sé, meter un baneo de 6 meses y tal. En el caso de que lo pilles. Por poner un ejemplo. O algún exploit de subir de nivel o de tal. Lo baneas X tiempo. Pero otra cosa es que esté jodiendo el ladder de PvP. Ahí, ese pavo lo coges y de tu puto juego lo sacas de por vida. ¿Sabes? Rastras la puta IP, lo que sea. O sea, lo que sea, porque seguro que Blizzard es consciente de que este pavo está volviendo a jugar, porque lo sé yo y no soy su puto amigo. ¿Cómo cojones es que Blizzard no lo sabe cuando es su puto juego? No sé. No sé. Pues lo que dice, pues que te rastrean el puto personaje y cuando tú te conectas para jugar, pues quitan cola instant. Te la quita. El propio addon o Wikauras, te la quita. ¿Sabes? Te la quita. Si lo haces tú manual, te lo compro, ¿sabes? Pero, joder, que te la haga ya el propio addon o lo que sea eso, pues te cagas encima, tío. We're testing the queues every like 30, 45 minutes. Every 30, 45 minutes, we would just log on and try to send one game and see if we got a team. Claro. And sometimes we would get a team. Tienen que jugar contra gente de menos MMR, porque la gente de su MMR es dodgea. Because
I feel like the level of competition is not very high in the first place because there's not that many people playing. But it makes it even worse when the best players don't even want to fight against other good players. They just want to farm easy teams to get their rank 1 titles, which is just so sad. Because you play the whole season, you farm gear the whole season, you do your PvE the whole season for gear, and then when you want to play, you can't even play. Everyone just avoids each other. It's really, really sad. Even further than this in Wrath of the Lich King, the dodging and sniping at the high end, now there's this crazy thing. This I got linked this by Zico, okay? So actually, first of all, I'm going to show you this clip, okay? So let's look at this clip here. I'm going to show you this, okay? So this is a clip of Mir and Twos. Clip de Now Mir. what you're going to see is him finding a rogue and sapping him, okay? Es que encuentra un pícaro y zapping. The millisecond this rogue gets sapped, he trinkets, vanish, and resaps Mir. It's almost hard to see it happen so fast, but watch this, okay? So the rogue gets sapped, he trinket, vanish, saps him back. Watch. What else is there? I think that's it. Vale, You trinket instantly. he visto, ¿no? O sea, Mirlol ha sacado al pícaro y el otro pícaro ha tirado trinket e instabanish into sap. Al propio Mirlol, ¿vale? That's some. I've seen him do that before. That was Yeah, sketchy as fuck, yeah. man. No, trust me. Okay, now. O sea, eso no es humano, realmente. A ver, ¿se puede hacer? Sí, porque al tirar tu banish tienes tu sigilo aumentado, porque el sigilo tiene niveles. Entonces, generalmente, el que ve al otro en sigilo es el que más nivel de sigilo tiene, pero también tienes que estar enfrente de la persona, porque si tienes una persona en la espalda en sigilo, no la ves. Tú solo ves sigilo en un cono frontal, ¿vale? Entonces se puede hacer, pero es como muy rápido. O sea, es muy rápido. Eso huele, eso, y luego lo veremos adelante. Vamos a ver el hack, que es esta puta mierda, porque es una barbaridad, ¿vale? Pero eso es un hack que ahora veremos. You might think that that's fucking crazy. Maybe that guy's insane, blah, 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 blah. But then, Zico linked me this. This is next level shit, okay? Mirad. So this is Mirad. apparently this Mirad is a qué promo puta video mierda, tío. for a bot. ¿Esto sabe a qué me recuerda? Esto me recuerda a los hacks del Counter-Strike. A los hacks. Se ve igual, ¿sabes? En plan que ves las líneas, el posicionamiento, ves como el código del juego, ¿sabes? Las distancias, dónde está la gente. Esto parece exactamente lo mismo, tío. These people are trying O to sea, sell es un bot IA. O sea, es que the ya vais a community flipar. for rogues. And this is a promo video showing the different logic that the bot can pull off. Okay? O sea, fijaros, que So you hace can todo. see, like, it'll say what it does. Sap, It'll just instantly chip do shot, things. Trinquetea al Like, the enemy chamán trinketed, it sapped the trinket immediately. Okay? y le hace sap al trinket. Look at that. So the paladin trinketed, the bot immediately sinketed. Y eso también es una puta locura lo que hace ahí. Sap, chipshot, Boom. trinket del Yeah. chamán, se acerca, into resap. Stab self. Sap, Sap. sap al rogue, trinket al que ha sacado, shadow step, instant, into sap al trinket. You see that? Okay, Ah. so he saps the rogue. The millisecond Mira, the rogue sap al trinkets, rogue. the bot shadow Trinket, shadow step, sap. saps Instant. him. Instant. Okay? Like, let's just keep going through this. The kind of shit that this bot does, okay? Once again. Otra vez. Otra vez. El mago trinket a un sap y le ha hecho resap instant con el shadow step al trinket. Again, sapped his trinket immediately. Holding GC. See, this is where it's talking about. Holding GCD tu stun trinket. Que te guarda el global cooldown, tu personaje, por si te hacen stun o alguna cosa de Holding estas. GCD to ¿Sabes? stun Es un, trinket? es un Okay. bot So it inteligente. has like some sort of logic when the person's low, it'll hold the damage. Ahí ves, to ha holdeado restun his el trinket. global cooldown Okay. para el trinket. Sap, le entra. Yeah, it's so Lanza true. Botting back in the ambush. day was screen clicker to keep you from AFKing out of BGs. Yeah, it's true. Like, you would bot to maybe like grind mobs or whatever, or to BG for honor gear. Now this is completely next level. Like, these AI bots just doing everything, and there's some crazy logic in here. Like,
you know, they obviously there's some crazy logic in Blind here, like, Instant, ¿no? Blind Instant el trinket del Fair. Es DR, pero le da igual you know, they porque obviously matan simple aquí al... things like sapping people's trinket or sapping people in stealth or immediately blinding. Blind, a ver qué le hace. ¿Le hace algo al mago? Blinded. O aquí de Instant Shadow Step trinket. kicks him as a bot instantaneously. Step Step blind blind. sap logic. Step Tiene blind lógica sap. también el bot. Okay. Sap trinket immediately. Like, dude, it's just so completely ridiculous. ¿Ves que guarda el global? And you might be thinking, like, why would people do O sea, no this? lo gasta como un It's the chimpancé. same reason why people dodge and snipe. It's because, in my opinion, I mean, some people just want to watch the world burn. Okay, they don't care. When I La verdad que esto, si te pudieras poner esto encima de la gente para ver su espalda mejor, para el rogue estaría guapo, ¿eh? Porque no se ha pasado nunca, coño, si es un rogue, si es un feral, y hay veces que, coño, te cuesta un poco encontrar la espalda del pavo. Hostia, pues con la mierda esta la encontrarías bastante mejor, ¿eh? ¿Sabes cómo os quiero decir, no? Estaría bien, tío, ponerse eso. O sea, no el hack, sino para saber dónde tiene la espalda el pavo, en todo momento. ¿Sabéis cómo os quiero decir? Qué asco usar chetos para el WoW. Ya. Es imposible que lo haga tan rápido. was 13 Hombre, a ver, years porque old. mira. I'm gonna be honest. I'm Lleva gonna la tell you a caquita, story. When I was la 13 caquita. years old, I blatant, not even younger than 13. Maybe when I Todo was este like 12, gracias a... in like Counter-Strike 1.3, I blatantly cheated. And it's because I was a little shit. I didn't even try to hide it. I literally would log on Counter-Strike 1.3 with aimbot and speedbot and wallhack, and I would just join a server and just kill everybody. Okay, that was a long time ago. So if you're like, F you, Vinruki, listen, I've changed a lot since, in 21 years, since I was 12. But it was just fun for me. I wasn't trying to hide it. I wasn't trying to pretend that I was good. I just like to, it was fun for me to be a little shit disturber. Okay? That's how it is when you're 12. But, where was I going with this? O sea, que Vinruki usaba caquita en el counter. Con 12 años. People, what I actually think is going on is there's a lot of people that have such a fragile ego in this game. Their entire identity is being good at Wrath of the Lich King. And listen, my whole life is World of Warcraft, so whatever. I'm not talking shit. But their entire identity is being good at Wrath of the Lich King Classic. They've been playing for a very long time, and they wanna maintain that as the best player. So this is an arms race, you know? And whether it's auto hotkey, whether it's botting, whatever it's gonna be, dodging, sniping, like, it's really, really cringe. But that's why people do it. So now these bots exist, so you can just pwn noobs. Sap the stealth unit. Sap the trinket immediately. Ahora cualquier noob lleva esto. Look at him. Perfectly doing his damage rotation too. Poggers in the hole. But yeah, this video is just so hilarious because it's just showing off. It's showing off a lot of the things that... Oh my god, man. Predicting Scream. Okay, so that's another thing that it does. It predicts... Predicen el Fear. Scream. Okay, Predicen el Fear, tío, también, ¿sabéis? Oh my god, man. Predicting Scream. Okay, so that's another thing that it does. It predicts... O sea, el bot se aleja del Fear también. Incluso te hace cloak al Fear. ¿Sabes? Es una puta IA, o sea, es un bot, tío. Es un puto robot. Es un puto robot, tío. Un puto robot. And it does that for the Hodge later as well. Okay. Y luego lo gracioso es que tú usas esto, te banean la cuenta, pero puedes seguir jugando. ¿Sabes cómo os quiero decir? Un pavo que tenga pasta, en plan, que se la sude gastarse todos los meses, yo qué sé, 300 pavos en el WoW. Suena la puta polla que le baneen la cuenta. Suena la puta polla porque se coge una cuenta nueva, que pagas un mes, que es que encima Lich King, gente, no es que tengas que pagar la puta expansión. Que tú te pagas el puto mes, te pagas el personaje a nivel 70 y pillas una persona por 20 pavos que te suba 10 niveles. Y ya estaría, ya tienes un puto personaje ahí con el que usas scripts y te suda la puta polla que te lo banen. Te suda la puta polla que te lo banen, ¿sabes? Te da igual. Y lo gracioso es que esto... Ah, no, es que es nivel 70, porque es nivel 70. Os estoy ciego, es 70, ¿no? Botting is like stolen valor, you want the glory without doing any of the actual work. Yeah. 70, what the fuck. Pero esto es como brutal. O sea, esto es en el preparche de la BotLK. Esto es en el preparche de la BotLK.
Porque son niveles 70 con talentos de la botelega, tío. O sea, fijaros la de tiempo que se está usando ya esto. Y nosotros no somos conscientes de que te sale un pavo. Te da igual el rating. Es que te da igual estar el 2,5 o el 3,5. Que te puede usar el pavo. Chetos igual. Esto es como el counter. Da igual que estés jugando en Global Elite como que estés jugando en lo más bajo que haya. Que seguro que algún cheto te encuentras. Pero tú no lo sabes si lo está usando. A ver, hay veces que es evidente, ¿sabes? It's not posted anywhere. Pero es como que lo dices y la gente se queda loca. En plan, ¿qué estás diciendo? ¿Que va a usar un pavo chetos en un K8 de rating? ¿Sabes? Yeah, it's really, Y really es que interesting la gente los usa. to see it. Predict, logic, fear, and Hodge. Okay, so let's see what happens here. Vanish, cheap shot. See the movement like bug out there. That was hilarious. Qué cosa más rara, ¿no? Ha metido una ruptura de por medias con la danza para luego hacer un kidney, tío. Did he just trinket? Mamá. Sapped him. Sapped him again. And look, the priest gets close, Predict screen cloak. so it pre-cloaks the fear. And blinds him. Amazing, huh? But yeah, this is we'll finish the video. Another one. Predicted psychic Fíjate. Ha tirado cloak instant al trinque de Ita. scream. So it cloaks the psychic scream once again. There's one that shows the Hodge. So here it is. Look at this paladin. He gets close. He gets out that Brave range, Hawk. so it pre-cloaks the Hodge. Look at this. Predicting Hodge. Cloak. Pog champ. Look, this one is the fucking craziest one, okay? Se ha dado la vuelta. Claro, es que se mueve solo. Fíjate. Este movimiento se puede hacer, pero con un bindeo. Creo que hay un bindeo para que te cambie la orientación del personaje. Me suena. Pero no es un bindeo que nadie tiene. O sea, fíjate. Ha hecho insta-girarse al Shadow Step del otro Ghost del Rogue para hacerle un Ghost, tío. O sea, tú ves Shadow esto y te steps. quedas loco. So the bot Ya te instantly quedas shadow loquísimo. steps behind the rogue. Te quedas loco de la puta cabeza, tío. He shadow steps the shadow step. Watch. Qué barbaridad. Esta es buena, ¿eh? O So sea, that's that esta... video. Esta tampoco That's that tiene video. ningún sentido. Oh, he doesn't even step. Sorry, he just turns around 180. This is like the electric pianos you can get where you have pre-programmed songs to play for you. It's just nuts. All right, let's continue. Let's go down the list, okay? So there's a few more clips I wanted to show you. Like, look at this. Do you guys think that this guy, Skill God X, look at this, okay? Look at how fast. Okay, so this guy gets sapped. I want you guys to try to pay. I want you to see how fast. O sea, fíjate, el Melo con este Rogue. Jugando contra gente de 3000 y pico de rating. Gente en 3000 y pico de rating usando caquita. He La gets blinded típica. on his trinket. Watch. Watch. Watch how fast he gets blinded on his trinket, please. Yeah? Just try to see if you can notice it. I didn't even see it when it first happened. It's so fast. Watch. Watch. There's the... He trinketed. That's the millisecond he trinketed. What? ¿Cómo se cae? Ah, porque le usa distract del otro. Amazing, huh? Le usa And distract, then lo you tira, have this clip pero too. le hace Apparently this is insta like- blind al I trinket. saw this clip. This is from Minpoike. Dice This is a clip from Torsten. Minpoike. He was watching somebody. Torsten, I guess. What you want to pay attention to is how his camera is like stuttering and shaking at this moment here. Almost as if the character wants to turn some itself, but he's resisting it. You see this shaking here? Like he, Es verdad. you're not gonna recreate this like movement pattern by manually moving in the scenario that he's doing. Because he's actively strafing while pressing purge. So this looks It looks really Claro, está scary. como forcejeando el movimiento, ¿sabes cómo os digo? Bueno, grande, muchas gracias ahí, Cabo.
Grande al cabo con ese Prime. ¿No me dijiste que no tenías Prime? ¿No me dijiste que tenías Prime, tío? Muchas gracias, agradezco mucho que lo tienes aquí. Thank you, bro. El hack le falta jugar por ti como había en el LoL. No, pero que el hack juega por ti. Que juega por ti. Joder, tu nombre es raro, ¿eh? El Terut. El Terut. Vamos ahí, Vilos. Muchas gracias, crack. Thank you, tío. 3 meses ya. Vámonos. Pero te dije que te lo iba a dar por ahí y lo llevas. Muchas gracias, tío. Se agradece mucho. Hostia, el tempranito también con las 10. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande temprana! ¡Qué grande! ¡Vámonos! Thank you, tío. Así sí da gusto volver a streamear. Muchas gracias, tío. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande tempranita! Let's go. Thank you, bro. Muchas gracias, chavales. ¿Qué decir por aquí? Y que sacan pasta busteando gente, ¿les vale la pena? Hombre, claro que les vale la pena. ¿Se vale la pena meter 10 pavos, equiparse un personaje? O sea, invertir en un personaje 100 ya les merece la pena. Invertir en un personaje 100. Si le sacan una puta rentabilidad que flipas. Si te valen en un puto mes puedes bustear a muchísima gente. A muchísima gente. A muchísima gente. Bueno, el Torsten, tío, me da mucha rabia, tío. Me da mucha rabia el Torsten, tío. Aquí lo que está explicando es eso, que es como que el personaje se está moviendo para un lado, pero tú lo estás forcejeando para moverse a otro. Que es lo que pasa cuando usas scripts que se mueven por ti, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en el League of Legends he usado scripts, lo reconozco, las he probado, fui baneado por ello, era un puto patata, pero esto fue hace muchísimo tiempo. Igual esto fue hace 10 años, por lo menos, 8 años, por ahí. Me dio por probar los scripts. Ya había uno, bueno, scripts no, que eran como... Sí, scripts. Y se llama Dancing Shoes. Zapatos bailantes, zapatillas bailadoras, como lo quieras llamar, ¿vale? Y lo que hacía era que cuando una persona te tiraba un skill shot, te lo dodgeaba automáticamente, ¿vale? Te lo dodgeaba automáticamente porque se envía la información antes de que se vea visualmente. Entonces el script lo reconocía antes de que se lanzara y se mueve. Claro, pero si tú justo te mueves cuando te han lanzado la habilidad, el script te corrige el movimiento. Y es como una lucha que tienes tú con el script. Y en el LoL será lo mismo. Porque el script se está moviendo para un sitio y tú para otro. Entonces como que os estáis forcejeando mutuamente. Y aquí es lo que pasaba. Lo que estaban explicando. ¿Veis? Bueno, que puede ser que sí, puede ser que no, pero entendiendo cómo funcionan los scripts, te das cuenta de que puede ser eso, ¿sabes?